¿Te interesa estudiar arqueología en la UNED? La UNED es la universidad a distancia más antigua de España. Está formada por 9 facultades entre ciencias puras, ciencias sociales y humanidades y 2 escuelas técnicas de ingeniería. Además dispone de una amplia red de 62 centros asociados en territorio español y otros 15 centros en el extranjero. Un universitario puede cursar toda su educación superior en la UNED, desde el grado hasta el doctorado, pasando por el máster. Pero, en el caso de arqueología, ¿cuál es el estado de la oferta académica? ¿Es posible llegar desde primero de carrera hasta entregar la tesis y ser doctor en arqueología? La respuesta a esa pregunta es sí y no. Y a continuación te explicamos por qué. Grado en arqueología en la UNED. Decimos que no es posible hacer todo el recorrido académico de arqueología en la UNED porque en esta universidad a distancia no existe como tal el grado universitario en arqueología. Como ya explicamos en el artículo de dónde estudiar arqueología en España, a día de hoy tan solo existen 4 carreras oficiales específicas de arqueología en España y ninguna se puede estudiar de manera online. Sin embargo, la UNED sí ofrece opciones más generalistas, muy relacionadas con la disciplina arqueológica, como el grado en Historia, el grado en Historia del Arte o el grado en Antropología Cultural. Es cierto que, si eres un friki total de la arqueología, cursando alguna de estas 3 carreras tendrás que estudiar algunas asignaturas que quizá no te interesen tanto a nivel laboral, pero dado que para ser arqueólogo necesitarás un máster y puede que incluso un doctorado, cualquiera de ellas te abrirá el campo a poder especializarte con un posgrado de arqueología en la propia UNED, si así lo deseas. Grado en Geografía e Historia en la UNED. Dentro del grado en Geografía e Historia, un estudiante puede elegir entre optar a la mención en Historia o a la mención en Geografía en función de las optativas elegidas. No obstante, aunque este grado tiene un bloque entero dedicado a Geografía, el número de asignaturas vinculadas con la historia es muy superior. Y en cuanto a los contenidos de arqueología dentro de la carrera, se imparten gran número de materias obligatorias relacionadas, como prehistoria, historia antigua, historia de la cultura material del mundo clásico, paleografía, etc. Lo mismo en cuanto a asignaturas optativas de arqueología, entre las que se encuentran historia de la cultura material, la civilización romana, la civilización griega, de cazadores a productores. Por eso, no te preocupes si tu objetivo es acabar siendo arqueólogo el día de mañana y estás barajando la posibilidad de estudiar el grado a distancia por la UNED. Si cursas el grado en Geografía e Historia y escoges la mención en Historia, eligiendo además aquellas optativas más estrechamente vinculadas con la arqueología, saldrás bien preparado para continuar tu formación con un máster en este campo. Grado en Historia del Arte en la UNED. El grado en Historia del Arte por la UNED comparte muchos contenidos con el grado en Geografía e Historia, aunque quizá no tantos estrechamente vinculados con la arqueología. Entre las asignaturas de este grado, que tendrían mayor relación con la disciplina arqueológica, se encuentran Historia del Arte Antiguo en Egipto, Historia Antigua, Arte Prehistórico, Iconografía y Mitología o Historia del Arte Clásico en la Antigüedad. Pero aunque a nivel de contenidos el grado tenga menos carga lectiva en temas arqueológicos, para cierto perfil de estudiante puede resultar más interesante estudiar Historia del Arte antes que Historia en general. Una persona con inquietudes estéticas y que sea un verdadero amante del arte disfrutará mucho más esta carrera, y esto no le impedirá formarse después con un posgrado en arqueología, si es lo que quiere. La salida laboral de un graduado en Historia del Arte está orientada a trabajar en conservación y comisariado de exposiciones, pero también en gestión del patrimonio artístico en galerías o incluso en investigación y docencia universitaria o secundaria en institutos. De modo que lo idóneo para un estudiante de esta carrera interesado en mundo antiguo podría ser acabar trabajando en un museo dedicado específicamente al patrimonio arqueológico.
Mas eso no quita que si lo que ambiciona es llegar a ser arqueólogo de campo, pueda acceder a ello gracias a completar un máster en arqueología y ganar experiencia en empresas que lleven a cabo excavaciones. Grado en Antropología Social y Cultural en la UNED. Una tercera opción encaminada hacia la arqueología dentro de la UNED puede ser este grado a distancia de antropología. Al fin y al cabo, la antropología es la ciencia que estudia la cultura de las civilizaciones humanas, y la arqueología también trata de estudiar las civilizaciones pasadas a través de sus vestigios materiales. De modo que ambas disciplinas están estrechamente relacionadas. De hecho, el grado de la UNED cuenta con asignaturas concretas de etnografía, que es la rama dentro de la antropología centrada en estudiar el registro de las prácticas culturales de los pueblos. Estas asignaturas son muy interesantes para alguien que aspira a ser arqueólogo profesional algún día, ya que se centran en cómo llevar a cabo la investigación directa en el trabajo de campo. Lo cierto es que cualquiera de los 3 grados mencionados, bien el de historia, bien el de historia del arte o bien el de antropología, constituyen una buena formación inicial para después continuar ya más específicamente con un máster de arqueología. Y por suerte, este sí que existe y se puede cursar en la propia UNED. Máster de Arqueología en la UNED. Los futuros arqueólogos que ya sean graduados están de suerte, porque la UNED cuenta con un máster en métodos y técnicas avanzadas en investigación histórica, artística y geográfica. Este posgrado es el idóneo para todos aquellos que quieran llegar a ser arqueólogos o hacer el doctorado sobre esta rama, principalmente porque se estructura en 7 itinerarios diferentes, de los cuales los 2 primeros son los que directamente abordan la temática de arqueología. Nos referimos más concretamente al itinerario 1, Prehistoria y Arqueología, y al itinerario 2, Historia Antigua. Ahora bien, pese a que cursando alguno de estos itinerarios, el máster ofrece una formación excepcional en materia de arqueología, el estudiante debe tener clara la orientación teórica del mismo. Este posgrado de arqueología no incluye la posibilidad de hacer prácticas en empresas como vía de acceso al mercado laboral como arqueólogo. Se trata de un máster universitario oficial, cuya finalidad es preparar al alumno para la realización del doctorado en esta materia. Por tanto, los contenidos están diseñados para poder iniciar al estudiante en la carrera académica y encaminarlo hacia la escritura de una tesis doctoral. Por esta razón, tendrás que decidir si realmente es lo que quieres, ya que un doctorado implica mucho esfuerzo intelectual y a veces económico durante 4 largos años. Si tu idea es trabajar como arqueólogo de campo contratado por una empresa, quizá te resulte más provechoso un máster de arqueología presencial en las universidades de Barcelona, Madrid, Sevilla o Granada. Aun con todo, si solamente te puedes permitir estudiar a distancia o si eres un forofo de la arqueología y te apetece estudiar por placer y curiosidad intelectual, el máster de la UNED sí puede ser para ti. Siempre te será útil para dedicarte a la investigación y la docencia de arqueología a nivel universitario o como profesor en secundaria. Doctorado en Arqueología en la UNED. Si tras acabar el máster en arqueología aspiras a doctorarte a distancia por la UNED, tendrás que inscribirte en el programa de doctorado en Historia e Historia del Arte de esta misma universidad. Dicho programa está compuesto por diferentes equipos de investigación en Historia del Arte, Historia Contemporánea, Historia Moderna, Historia Medieval y Ciencias de la Antigüedad. Este último sería el equipo al que deberías adscribirte como doctorando en arqueología. En él participan historiadores del mundo antiguo, arqueólogos clásicos, prehistoriadores, filólogos y geomorfólogos, lo cual conforma un grupo académico heterogéneo cuyas investigaciones se complementan muy bien. Esto permite a los estudiantes de doctorado elegir una línea de investigación entre una variedad de subramas dentro de la arqueología y especializarse en un nicho que realmente les interesa. Como recomendaba el célebre Umberto Eco en su libro Cómo se escribe una tesis, la tarea del doctorando no es demostrar un conocimiento general absoluto de su disciplina, sino convertirse en el mayor especialista mundial sobre un tema pequeño y específico sobre el que aún nadie haya investigado.
Se trata de abordar temas micro dentro de las líneas de investigación del equipo de Ciencias de la Antigüedad de este programa de doctorado en Historia por la UNED, entre las cuales se encuentran la línea de Arqueología y Paisaje, la de Arquitectura Civil y Privada en Sociedades Antiguas, Arqueología Funeraria, Arqueología Experimental y Arqueología de la Producción, Manifestaciones Simbólicas en la Prehistoria, Movimientos de Población, Religión y Poder, Fuentes historiográficas o Tecnologías de Información Geográfica. Como ves, son ámbitos muy sugerentes para un investigador en arqueología, pero no hay que perder de vista la dificultad de completar una tesis, y más si hablamos de un doctorado a distancia. Para llegar a ser doctor hay que desear de verdad poder dedicarse en el futuro a la docencia universitaria y tener un hábito de estudio casi monacal. Presentar la tesis doctoral conlleva haber pasado años leyendo bibliografía académica y haber escrito artículos científicos con el director de tesis, algo difícil de compaginar si se trabaja en otra cosa al mismo tiempo. Si has sido un buen estudiante y tu expediente académico es alto, podrías solicitar ser becado por el Estado con el contrato FPU o por la universidad con el contrato FPI, de manera que percibirías un sueldo mensual mientras te doctoras. Y pese a que estos contratos no suelen pasar de los 1.000 euros al mes, es cierto que facilitan realizar estancias en universidades del extranjero y permiten poder centrarte más exclusivamente en la escritura de una tesis dedicándole más tiempo. En definitiva, simplemente ten claro que quieres doctorarte en arqueología antes de apuntarte, porque de lo contrario, la tasa de abandono de un doctorado es muy alta. Cursos de arqueología en la UNED. ¿Y qué ocurre si simplemente me gustaría aprender arqueología como hobby? Te estarás preguntando. En caso de querer ampliar tus conocimientos, pero sin la intención de trabajar algún día de ello, debes saber que la UNED también organiza cursos de arqueología temáticos. Aquí entra un gran abanico formativo, desde posgrados de diploma de experto hasta los cursos de extensión universitaria que se imparten en verano, pasando incluso por los cursos MOOC de UNED abierta. La UNED pone a disposición del público diferentes diplomas de especialización en arqueología, como el de Aplicaciones Informáticas para la Arqueología, que tiene una duración de 6 meses. También programas de desarrollo profesional y personal dedicados a profesionales en activo que busquen ampliar o reciclar sus conocimientos. Estos cursos de entre 12 y 30 créditos no requieren una titulación previa para acceder, aunque se consideran recomendables para alumnos o egresados de los grados y másters de Geografía e Historia o de Historia del Arte. Conclusión. Ya hemos visto que la UNED es una universidad muy interesante si se pretende estudiar arqueología a distancia. Aunque no cuenta con un grado de arqueología en concreto, ya que todavía no se ha implantado en España ningún grado a distancia sobre este tema, sí dispone del grado de Historia, del grado de Historia del Arte y del grado de Antropología Social y Cultural. Desde cualquiera de estas 3 carreras podríamos acceder al máster de Arqueología y una vez completado este, acabar con el tercer ciclo de formación universitaria cursando el doctorado. Aunque de lo comentado anteriormente, debes considerar que al estudiar en la UNED no podrás hacer prácticas curriculares, ya que esta universidad no las incluye en sus planes de estudios. Pero esto puede ser incluso positivo si se cursa la carrera mientras se trabaja, ya que el alumno no suele poder permitirse el hecho de pasar meses de becario en una empresa sin cobrar. Las prácticas de los grados son extracurriculares y voluntarias, con el objetivo de que únicamente accedan a ellas los estudiantes que deseen tener una primera experiencia laboral relacionada con la carrera y puedan permitírselo por tiempo y dinero. Y en cuanto al máster, sabemos que no contempla la posibilidad de prácticas, porque no se trata de un máster profesionalizante, sino que está orientado a la investigación. Así que ahora que ya tienes toda esta información, es momento de decidir si la UNED es lo que estás buscando. Esperamos como siempre que te haya sido de utilidad. Suscríbete y nos vemos en el siguiente podcast Futuro Arqueólogo.